Uno de mis héroes históricos se llamaba Winston Churchill, y él fue el primer ministro de Inglaterra en la época más oscura de la historia moderna, la Segunda Guerra Mundial. Y él dio un discurso en su primer día como primer ministro de Inglaterra. Y ese discurso se llamó Sangre, Esfuerzo, Sudor y Lágrimas. Ese era el título de ese discurso. Y quiero leer para ustedes una pequeña porción de ese discurso, porque estoy convencido de que es muy apropiado para todos nosotros en la vida cristiana. Tiene mucho que ver con lo que es ser cristianos. Él dijo esto en el Parlamento inglés: tenemos frente a nosotros una tribulación de la clase más compleja. Tenemos frente a nosotros muchos largos meses de lucha y sufrimiento. Se preguntarán cuál es nuestra política. Puedo responder: es hacer la guerra por mar, por tierra, por aire, con toda la potencia y con toda la fuerza que Dios pueda darnos. Hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca antes superada en la oscuridad, un catálogo lamentable de crímenes humanos. Esa es nuestra política. Se preguntarán cuál es nuestro objetivo. Puedo responder con una sola palabra: victoria. Victoria no importa el costo. Victoria a pesar del terror. Victoria sin importar lo largo y difícil que sea el camino, porque sin victoria no hay supervivencia. Tomo mi cargo con firmeza y esperanza. Estoy seguro que nuestra causa no sufrirá el fracaso entre los hombres. En este momento me siento con el derecho de pedir ayuda de todos. Y les digo: vengan, vamos hacia adelante juntos con una fuerza unida. Así terminó Winston Churchill su discurso. Churchill deja claro dos cosas: la guerra es una realidad y se requiere luchar juntos. Y justamente creo que eso es lo que necesitamos escuchar hoy de la palabra de Dios. Eso es justamente lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel, que tenían que entender y que tenían que mantener claro en su mente. La guerra es una realidad y se requiere luchar juntos. Y creo que hoy podemos aprender mucho de esa mentalidad de guerra. Vamos a Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versículos 8 hasta el 16. Éxodo 17, 8 al 16. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 17, 8 al 16. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Esa es la palabra del Señor, hermanos. El título de mi mensaje es Fuerza Unida.
fuerza unida. Y lo que quiero decirles es fundamentalmente que tiene sentido seguir luchando siendo dependientes. Le pido al Señor que hoy seamos conscientes de la guerra que implica la vida cristiana. No sé cuántos consideran, cuántos piensan que ser cristianos es pacífico. Pues bueno, les tengo malas noticias. No es pacífico. Para nada pacífico. Nuestra presencia en esta tierra no es pacífica. Y hoy quiero convencerlos de que luchar no es una opción. En realidad es una cuestión de supervivencia. Tiene sentido seguir luchando siendo dependientes. Pero al mismo tiempo es necesario recordar lo dependientes que somos. No solamente que tenemos que luchar y que estamos en una guerra y que nuestra presencia en esta tierra no es pacífica, sino además que somos dependientes. Y seguramente todos aquí estaríamos dispuestos a decir, sí, yo sé que dependo de Dios, Dios me ayuda, necesito de Dios. Sí, es verdad, necesitamos de Dios, pero quiero que entendamos que además de Dios somos dependientes de alguien más. Tiene sentido seguir luchando siendo dependientes. Voy a abordar este pasaje a través del famoso sándwich. De pronto hay quienes no sepan qué es eso. ¿Cómo así que un sándwich? Bueno, este pasaje tiene esa característica que tienen muchos textos en la Biblia, que comienzan de una forma, luego hablan de otra cosa y terminan de la misma forma, con lo que inició. Es como que inicio y final están muy relacionados y en el centro habla de otra cosa, como un sándwich, 2 panes y la carne a la mitad. Entonces voy a abordar este pasaje de esa manera. Si ustedes pueden notarlo, en los versículos 8 al 10 habla de Amalek directamente. Y luego, versículos 11 al 13, vuelve a hablar de Amalek ya hacia el futuro. Perdón, del 14 al 16. El 11 al 13 es, de hecho, una guerra adicional. Es como una batalla paralela entre la batalla que se está llevando a cabo entre Israel y Amalek. Entonces, mis 2 puntos son estos. La realidad de la guerra, versículos 8 al 10 y luego 14 al 16. Y luego la necesidad de la dependencia, versículos 11 al 13. En realidad aquí se están liberando 2 batallas, prácticamente. La realidad de la guerra y la necesidad de la dependencia. Y tiene sentido, hermanos, seguir luchando siendo dependientes. Moisés está recordándole al pueblo de Israel lo que implica ser una nación libre. Ser libre no es fácil. Ellos salieron de Egipto y apenas salieron de Egipto cantaron una canción hermosa dándole gracias a Dios porque los liberó. Pero después de eso empiezan a vivir la vida de libertad, lo cual no es tan fácil. Entonces Dios le dice a Israel, si ustedes quieren vivir como libres, tienen que aprender a seguir mi voz. Eso se los dijo en el capítulo 15. Ser libres es aprender a escuchar la voz de Dios. Pero luego en el capítulo 16, Dios les dijo, si ustedes quieren ser libres y vivir como una nación libre, tienen que aprender a depender de mí. Tienen que depender de mi provisión y de lo que yo puedo darles. Y luego al principio del capítulo 17, Moisés le dice a Israel, si ustedes quieren vivir como una nación libre, tienen que aprender a confiar en el poder de Dios. Tienen que aprender a confiar en el poder de Dios. Pero ahora sucede algo distinto. Porque en todo eso vemos a Dios actuando casi que directamente, casi que milagrosamente. En realidad, milagrosamente. Pero ahora Israel tiene que aprender a pelear. Ser una nación libre implica que hay naciones que van a querer destruirlos. Ser una nación libre implica que hay naciones que se sienten amenazadas por esta nueva nación que salió de Egipto con brazo poderoso. Y entonces ahora van a tener que enfrentar la realidad de la guerra.
y ya no se pueden escudar detrás de la bandera del pacifismo diciendo, Dios pelea por nosotros. Tranquilos, quédense sentados, Dios pelea por ustedes. Sí, eso pasó en el capítulo 14. Dios peleó por ellos para sacarlos de Egipto, pero ahora les toca sacar espadas, arcos y flechas y pelear por ellos mismos. Dios obró milagrosamente proveyéndoles agua dulce de un estanque amargo. Dios proveyó pan del cielo, literalmente caía pan del cielo. Dios les proveyó agua de una piedra, pero ahora a ellos les toca pelear. Por supuesto, tienen el respaldo de Dios. Tienen todo el respaldo de su Señor. Pero eso no significa que se deben quedar sentados sin hacer nada. Finalmente Moisés va a tener la vara de Dios. Miren el versículo 9. Moisés le dice a Josué, yo voy a tener la vara de Dios en mi mano al final del versículo 9. Pero también le dice a Josué, busca hombres porque hay que ir a pelear. Ahora la pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Ninguno de nosotros tiene que salir a pelear hoy contra una nación que nos quiera invadir, ¿cierto? Y Dios quiera que no tengamos que vivirlo en nuestra generación. Sin embargo, sí hay una guerra que nosotros tenemos que librar. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La guerra que nosotros llevamos a cabo no es contra una nación concreta, no es contra un grupo de personas concreto, no es con armas literales, pero es una guerra espiritual. Es una guerra contra filosofías, contra ideologías y contra formas de pensar. Es una guerra contra la maldad que gobierna la sociedad de este mundo. Es una guerra contra todo lo que quiere destruir y esclavizar el cristianismo. Hermanos, nuestro lugar en esta tierra no es pacífico. Y sobre todas las cosas, esa guerra es contra nosotros mismos. Porque de aquí es donde vienen los pleitos, los conflictos, las guerras. De aquí adentro es donde vienen las peleas entre nosotros. Y finalmente nuestro pecado. Son nuestras pasiones las que combaten contra nuestra alma, dice Pedro. Así que no podemos simplemente escudarnos en un pacifismo espiritual. Hermano, usted no puede escudarse en un pacifismo espiritual diciendo, yo confío en Dios, Dios pelea por mí. Es esa típica oración que yo creo que todos los cristianos hemos hecho y nunca hemos recibido la respuesta que queremos. Esa oración es, Dios, quítame este deseo. Quítame este sentimiento. Dios, quítame esa tentación. Yo creo que ninguno de nosotros ha recibido respuesta positiva para esa petición. Claro, esa es la forma más fácil. Dios, quítamelo y ya. Y no queremos salir a pelear. No podemos escudarnos detrás del pacifismo espiritual. Claro, tenemos el respaldo de Dios, pero tenemos que salir a pelear porque, hermanos, estamos llamados a oponernos en contra del mal. Estamos llamados, por ejemplo, en Efesios 5 a desenmascarar las tinieblas, a reprender las tinieblas, a hacer evidente que las tinieblas son tinieblas. Estamos llamados, de acuerdo a 1 de Pedro 2, a callar el mal con el bien. Haciendo el mal, ustedes tienen la capacidad de callar. Haciendo el bien, tienen la capacidad de callar el mal. Estamos llamados a avergonzar al mal con una buena conciencia, de acuerdo a 1 de Pedro 3. El pueblo de Dios en este mundo existe para luchar contra el mal, tanto el del mundo como el propio. Entonces la pregunta más importante es, ¿cómo luchamos? ¿Cómo hacemos para llevar a cabo esa batalla? ¿Qué armas tenemos? Y en realidad la respuesta de prácticamente todo el Nuevo Testamento es una sola idea.
Hermanos, tenemos que guardar la pureza y la santidad para luchar contra el mal. Lo que nosotros hacemos es demostrar la imagen del carácter de Dios en este mundo de tinieblas, para hacerle ver a este mundo que las tinieblas son tinieblas, y de esa manera demostrarles que una vida guiada por el Señor es mucho mejor. Si hay alguien aquí que está dudándolo, si alguien aquí lo duda, quiero convencerlo hoy de que vivir bajo la voluntad de Dios es 1000 veces mejor que vivir en tinieblas. No es simplemente moralmente bueno, es 1000 veces mejor. Como le digo a mi esposa una y otra vez cuando vuelvo de viaje, no hay nada más feliz que llegar a mi casa y saber que no estoy escondiendo nada. Es 1000 veces mejor, 10.000 veces mejor que una vida de tinieblas y en oscuridad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, matrimonios que disfrutan de pureza y paz, que hacen sentir a este mundo que necesitan ser como nosotros, porque eso es un matrimonio agradable y valdría la pena vivir así. Hombres que demuestran verdadera masculinidad en un mundo afeminado, que haga sentir a este mundo que necesitan hombres de verdad, hombres reales, que se sacrifican por su familia, que luchan por el bien. Mujeres igualmente que demuestren verdadera feminidad en un mundo que no sabe que es una mujer, que haga sentir a este mundo que necesitan mujeres de verdad. Ciudadanos que aportan para su comunidad, que son buenos vecinos, confiables, que no pelean. Y que cuando alguien pregunta por qué son así, la única respuesta lógica es que son cristianos, es que son hijos de Dios. Considero, hermanos, que eso es mucho más efectivo que salir a marchar o que protestar con piedras o que pelear con gente hipotética en Facebook, en Twitter y en las redes sociales en general. Es luchar contra nuestras pasiones para que los de afuera sean impactados con la luz del Evangelio. Esa es la guerra en la que nosotros estamos. Ese es nuestro Amalek. Ahora, alguien se preguntará, y de pronto los más estudiosos y exegetas de esta iglesia preguntarán, bueno, pero esa conexión sí es válida, ese es nuestro Amalek, sí tiene sentido. Bueno, estoy convencido de que sí es totalmente válido. Y es aquí donde quiero que saltemos al versículo 14. Porque en los versículos 8 al 10 se establece que Israel tiene que salir a pelear. Pero en el versículo 14, después de la batalla, dice: entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ok, o sea, este pasaje termina con una esperanza para Israel. Esa esperanza es que un día, no sabemos cuándo, pero un día Amalek va a ser destruido completamente. Va a ser erradicado de la tierra. Ya no va a estar en el mapa. Lo malo es el versículo 16. Salten al versículo 16. El Señor lo ha jurado. El Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Ok, entonces un día Amalek va a ser destruido. Pero mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Pelear. Hay que hacer guerra. Generación tras generación. Y en la mitad de esas dos verdades, en la mitad de esa esperanza y en la mitad de esa realidad, está una afirmación poderosa para el pueblo de Dios. El Señor es nuestro estandarte. ¿Qué significa eso? ¿Cómo relacionamos esas tres cosas? Bueno, creo que la forma de entenderlo es recordando que aquí no acaba la historia de Amalek. Esta escena contra Amalek tiene un impacto impresionante en la Biblia. Nuevamente, no es la última vez que escuchamos acerca de Amalek. Es tan grande el impacto que tiene esta escena que casi que se vuelve un tema teológico en la Biblia. Volvemos a escuchar de Amalek en Deuteronomio 25.
Y entonces Moisés está predicándole al pueblo, Moisés ya se va a morir, esta es la segunda generación, ya todos los que salieron de Egipto ya murieron, han pasado 40 años en el desierto y Moisés está dando sus últimos discursos antes de que el pueblo entre a la tierra prometida, y lo que les dice es: cuando ustedes ya estén en su casa, ya estén en la tierra, ya estén acomodados, no se olviden de algo que tienen que hacer. Tienen que seguir peleando contra Amalek. Eso es Deuteronomio 25. Después, en Jueces, Amalek es parte de los tantos enemigos que tiene Israel. Pero en realidad Amalek vuelve a tener un lugar casi que protagónico en 1 Samuel 15. No sé si ustedes recuerdan la escena cuando Saúl perdió su trono. ¿Por qué Saúl perdió el reino? ¿Por qué el primer rey de Israel no sirvió como rey? Bueno, porque no cumplió la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Tenían que destruir a Amalek por completo. Saúl tenía que matar hombres, mujeres, niños, ancianos y hasta todos los animales. Tenía que erradicarlo, y ya sabemos por qué. Esa era la voluntad de Dios, esa era la promesa de Dios, y el primer rey de Israel tenía que llevarla a cabo. Pero ¿qué hizo Saúl? Decidió estratégicamente dejar vivo al rey, a sus ganados, a algunas personas, y entonces perdió su reinado. Más adelante, en 2 Samuel 8 y en Crónicas, vemos que David luchó contra Amalek y venció, pero en realidad no los erradicó. Porque en el Salmo 83, es la última vez que escuchamos de Amalek en la Biblia, en el Salmo 83, poco antes de que Israel vaya a la deportación de Asiria, Amalek sigue ahí. Así que la promesa de Dios no se cumplió, hermanos. Y yo pensé que Dios cumplía sus promesas. Amalek no desapareció. Sin embargo, hay una profecía antes de todo eso, antes incluso que Deuteronomio. Hay una profecía que todos conocemos y celebramos cada año, pero si les digo la cita, ustedes no tienen ni idea de qué profecía es. Normalmente. Números 24. Y ojo, es una profecía que celebramos cada año. Es la profecía o una de las profecías de Balaam, uno de los primeros antihéroes de la Biblia. Y Números 24, versículo 17 dice esto. Escuche muy bien y va a entender la profecía y va a recordarla. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Ya saben cuál es la profecía, ¿no? La celebramos cada año. El versículo 18 habla de uno de los hijos de Set que se llama Edom. Pero luego el versículo 19 dice: de Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá el remanente de la ciudad. Y el siguiente versículo dice: al ver a Amalek, continuó su profecía y dijo: Amalek fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. Amalek fue la primera de las naciones. ¿La primera en qué? No fue la primera en existir, claramente. Amalek fue la primera en oponerse a Israel. Amalek fue la primera nación en salir a pelear contra Israel. Y Balaam dice: su fin será destrucción. Pero ¿cuándo va a ser destruida? ¿Cuándo es que Amalek va a ser destruida? Bueno, Amalek va a ser destruida cuando venga un rey prometido y poderoso. Saúl claramente no fue ese rey, no cumplió la voluntad de Dios. David parecía que era ese rey, pero tampoco fue ese rey, porque finalmente Amalek quedó con vida. Sin embargo, hermanos, un día, en realidad una noche, unos magos de Oriente vieron esa estrella en el cielo y sabían que tenían que ir a adorar a ese rey. Tenían que ir a adorar al rey que iba a destruir naciones. Por eso es que Herodes sintió tanto miedo, porque era consciente de la profecía.
Ese rey viene a destruir naciones. Solo que ese rey no vino a destruir primero a Amalek. Hubiéramos esperado que Jesús viniera con espadas a destruir a Amalek. Eso es lo que supuestamente debía pasar. Pero en realidad vino a destruir todo lo que representa a Amalek. Amalek es el arquetipo de los enemigos más poderosos del pueblo de Dios. Amalek es el arquetipo de esas naciones que salen a atacar al pueblo de Dios y que quieren destruirlo. El rey vino a vencer a Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El rey vino a vencer el pecado, esas pasiones, esos deseos que combaten contra nuestra alma y hacen guerra contra nosotros. El rey vino, pero a vencer a la muerte, que es nuestra máxima y principal enemiga. Hermanos, por su muerte y resurrección, nuestro Señor Jesús, nuestro Rey Jesús, venció a nuestros peores enemigos. Y un día va a volver. Así como vino, va a volver. Y cuando vuelva, va a destruir a Amalek. Definitivamente. Y lo va a erradicar de la tierra. Por eso, hermanos, por eso tiene sentido seguir luchando. Yo sé que parece que este mundo está ganando. Usted solo tiene que prender Netflix o una película nueva en Disney y parece que este mundo está ganando. Nos está ganando la guerra para criar a nuestros hijos. Usted solo tiene que ver noticias para darse cuenta que parece que las ideologías de este mundo están ganando la batalla. Pero hermanos, Jesús ya venció al mundo. Él vino a vencer a Amalek. Y venció a todo lo que representa a Amalek. Y por eso Él es nuestro estandarte. Él es ese símbolo de guerra que nos llama a salir a la batalla. Él es esa bandera por la cual vale la pena salir a pelear. Que suene la trompeta y la cruz de nuestro Señor se levante y tiene sentido seguir luchando. Por Él vale la pena seguir siendo luz en medio de este mundo de tinieblas. Por Él vale la pena seguir luchando por la santidad, por la pureza y la piedad. Porque Él ya venció. Él es nuestro estandarte. Así que hermanos, la guerra es una realidad. No se sienta tan cómodo ahí en su silla. Usted va a salir de este lugar a pelear. Usted va a salir de este lugar a enfrentar una semana de muchos enemigos. Enemigos en contra de su alma. Y la pregunta es si usted está convencido de que tiene que salir a pelear. Pero entonces, este pasaje nos da una estrategia. Yo sé, el primer punto estuvo largo, el segundo no va a ser tan largo, tranquilos. Este pasaje nos da una estrategia y ese es el segundo punto de este mensaje. La necesidad de la dependencia. El punto anterior termina con que el Señor es nuestro estandarte porque Él venció. Eso asegura que Amalek va a ser destruido y eso da ánimo para seguir peleando por generación tras generación porque Él es nuestro estandarte. La victoria no es simplemente nuestra, es de nuestro Señor. Dios nos respalda y por eso debemos pelear. Así que Moisés le dice a Josué: tranquilo, yo voy a tener la vara de Dios en mi mano. Esa vara que se convirtió en serpiente y se comió a las serpientes de los magos de Egipto, ¿se acuerdan? Esa vara que convirtió el Nilo en sangre. Esa vara que abrió el mar en dos para que Israel pasara. Esa vara que les dio agua de una piedra. Moisés va a tener el respaldo de Dios en su mano. Pero entonces comienza el verdadero conflicto de esta historia, porque pensaríamos, pues el problema de esta historia es que hay una nación que está atacando a Israel. No, en realidad ese no es el problema central. Por eso les digo que en la mitad de este pasaje se libra una batalla adicional. Moisés podía hacer algo, versículo 11.
Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Si Moisés bajaba los brazos, Amalec ganaba. Si Moisés mantenía los brazos arriba, entonces Israel ganaba. Yo creo que es la estrategia de guerra más fácil de la historia. Es la estrategia de guerra más sencilla y ojalá todas las guerras se ganaran así. Sin embargo, hay un conflicto con eso. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Moisés se cansa. Trate de tener los brazos arriba por más de una hora. Usted no aguanta. No importa cuánto vaya al gimnasio, usted no aguanta. Ahora, esta batalla fue hasta el atardecer. Moisés no es una máquina que puede mantener los brazos arriba todo el tiempo. Moisés se cansa y, hermanos, el cansancio es un verdadero problema para la guerra. El cansancio es un verdadero problema para la guerra. Estoy seguro que aquí hay más de uno cansado. Como un hombre que siente atracción hacia una mujer que no es su esposa y lucha contra esa atracción y sabe que no debe ceder, pero llega un momento en el que se cansa. Llega el momento en que se pregunta, ¿realmente vale la pena seguir peleando? O más bien, me dejo llevar por mis instintos. O una mujer que ve que su esposo no actúa piadosamente y sabe que debe perseverar en su matrimonio, debe ser respetuosa, debe ser paciente, esperar en el Señor, pero se cansa. Y llega al punto de decir, ¿será que realmente vale la pena seguir con esta relación? O un joven que quiere ver pornografía, ojalá solo fueran jóvenes, y siente un deseo casi que incontrolable y pelea y lucha contra sí mismo, pero se cansa. Y llega al punto de pensar que no tiene sentido seguir peleando. Finalmente es solo un video más, solo unas imágenes más. O una joven creyente soltera que quiere casarse y sabe que debe casarse con un hombre piadoso, pero solo hombres impíos la cortejan. Y sabe que debe esperar, pero se cansa. Y llega al punto de preguntarse si tiene sentido seguir esperando. Hermanos, el espíritu está dispuesto, pero la verdad, la carne es débil y nos cansamos. Nos cansamos y ese cansancio es la clave para que nuestros enemigos ganen. El cansancio es un verdadero problema para la guerra. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo luchamos contra ese cansancio? ¿Qué hacemos para perseverar en esa batalla? Para mantener los brazos arriba, manteniendo en alto la vara de Dios. Bueno, le podemos preguntar a Moisés. Versículo 12. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y le pusieron debajo de él. Se sentó en ella y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y entonces Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Qué necesitaba Moisés para perseverar en la batalla? Necesitaba un par de amigos que le sostuvieran los brazos. Hay quienes explican que el estandarte en este pasaje no es solamente una imagen para convocar a la guerra, sino además para reagrupar las tropas. Hermanos, tiene sentido seguir luchando, pero siendo dependientes. Y no solo podemos depender de Dios. Usted puede decir, yo oro todos los días, leo la Biblia todos los días, eso me mantendrá sólido y firme para esta guerra espiritual. Nadie tiene ni idea de quién soy en la iglesia. Yo no conozco a nadie. Todos mis amigos son del mundo, pero Dios es mi fortaleza. Amén. No. Dios nos dejó un pueblo. Dios nos dejó como parte de un pueblo. Nos dejó a hermanos y hermanas en la fe, amigos espirituales que pueden sostener nuestros brazos cuando se nos están cansando. Todos esos ejemplos que acabo de dar
necesitan amigos. Ese hombre necesita contarle a hermanos lo que está sintiendo. Necesita ser honesto. Reunirse a tomar algo con un par de amigos espirituales y contarles, estoy sintiendo esto. Y que lo exhorten y lo animen a perseverar en su matrimonio. Esa mujer necesita que otras mujeres piadosas la animen a seguir adelante haciendo la voluntad de Dios, recordándole la importancia del pacto en el matrimonio y por qué vale la pena seguir perseverando aun cuando su esposo no es tan piadoso como ella quisiera. Ese joven necesita rendir cuentas a alguien que esté atento a su situación y que le recuerde el evangelio y le recuerde que el placer no es tan bueno, no es tan bueno como la paz y el gozo de vivir en santidad para nuestro Señor. Hermanos, no tengo idea cómo un creyente puede vivir la vida cristiana sin relacionarse con otros creyentes que lo sostengan. Ese tipo de cristianismo es utópico, ese tipo de cristianismo no va a prosperar. Si usted viene a esta iglesia, se levanta apenas dicen amén y sale corriendo, y usted nunca se habla con nadie, y usted no hace transparente su corazón hacia otros creyentes, que sepan acerca de su vida, de sus luchas y las dificultades que ustedes tienen, posiblemente van a fracasar en esa guerra. Y claro, cuando usted va caminando por el desierto y parece que todo el problema es caminar por el desierto, parece que usted puede caminar solo. Igual no me gusta hablar tanto, así que caminemos solos. Pero en el momento en que sale un ejército a atacar, el momento en que es una nación completa la que viene en su contra, usted se va a dar cuenta de que necesita a otros a su lado. No lo dude, no lo intente. Usted necesita hermanos y hermanas en la fe para sostenerlo, porque somos dependientes. Así que, hermanos, tiene sentido seguir luchando siendo dependientes. La guerra es una realidad, vamos a tener que pelear, usted no se puede quedar sentado, Dios no va a hacer su tarea. Y al mismo tiempo necesitamos recordar, yo no puedo solo, necesito a otros a mi alrededor, necesito que me ayuden a sostener la vara de Dios en alto. Somos dependientes, por eso tiene sentido seguir luchando, siendo dependientes. Churchill terminó su discurso hablándole, como un poquito indirectamente, a todos los partidos políticos y de hecho a todas las naciones. Las últimas líneas de ese discurso son: me siento con el derecho de pedir la ayuda de todos. La guerra es tan seria, la guerra es tan cruda, que me siento con el derecho de pedir la ayuda de todos. No me importa si son otros partidos políticos, si tienen posturas e ideologías distintas. No me importa, era lo que pensaba Churchill. No me importa si son otras naciones, necesitamos pelear juntos. Así que termina su discurso diciendo: vengan, vamos hacia adelante juntos con una fuerza unida. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir en esta guerra que se llama vida cristiana.